questions. Profe, a mí me deja hablando inglés ahí. You should pass. Primero tenés que aprobar 4, tenés que aprobar 5. Primero eso. First things first. Vayan de a poco. Step by step. Paso a paso. Ok. Task. No. Ya me pierdo. Close. Si llego a salir de la reunión, no se asusten, porque yo voy cerrando ventanas para no marearme y capaz nomás que cierro el Zoom. Así que don't be worried, I'll be back in a minute. En un ratito estoy de vuelta. So don't worry. If I disappear, I will be back in a minute. All right. Oh, you're already, yes, on the document. Good. Sheet 1. Oh, this is too big. I don't like it. Okay. Adjectives. So big. Esto ya lo hicimos. We have already done this. We have already done this too. Y acá lo que habíamos hecho era preposiciones. ¿Sí? Este cuadrito por ahí, preposiciones en español está bueno, pero es como demasiadas cosas. Lo que voy a hacer es copiarlo en otro lado, así lo comparto en otro. Si quieren tenerlo, pero que lo tengan para ustedes, pero no, para que no se asusten, si no son como too many. Right? Okay. First things first. Hi guys. Hi everyone. Vamos a compartir. We are here. We are going to work here. Okay. We will continue working with questions. Right? Vamos a empezar para armar algunas y primero a ver, armar algunas preguntas y después a contestarlas. Según me parece que usted está más. You are great. Oh, you are great. All right. Hoy vamos a armar preguntas, más que hacerlas. Okay, so
You are 20 people. Oh, está perfecto, porque miren. This is what we're going to do today. Simple, pretty simple. Una para cada uno. One for each of you. Son muchas, pero vamos a hacer una cada uno. Right? Dice. Ya voy a agregar, creo que tengo que agregar una o dos, porque son you are 20. Ah, no, somos 20 conmigo. O sea que estamos perfectos. Dice. Have a look at the following ideas. Yes, have a look at es echa una mirada, dale una mirada, right? Have a look at the following ideas. Tenemos ideas acá. Use them to build interviewers' questions. Vamos a construir preguntas del entrevistador. ¿Sí? Vamos a usar simple present and simple past tenses. Yes, verb to be or other verbs, verbo to be u otros verbos. Y los modales, modals, can, should, would. Una de esos. Elegir uno de esos y hacer, yes, and ask questions. For example, vamos a cambiar esto. For example, why do you, this is the example. Esto quiere decir ejemplo. Esto quiere decir example, ejemplo. Example. Why do you want to work for this company? Why do you want to work for this company? Yes. Entonces, ¿qué hice? Tengo la idea acá, tengo el sujeto, tengo el verbo, tengo el resto de la idea, right? Yo lo que hice fue agregar el auxiliar que necesito para, en este caso, hacer una pregunta en presente simple. ¿Por qué querés trabajar? Presente simple. Y agregar el WH, porque acá me dice que la quiero, que digamos, me está pidiendo una pregunta WH. Fíjense que al lado de cada idea les pido yes, no, or WH question, right? Y eligen una, you choose one and do one. Una cada uno, right? Me parece que falta una. If there is one missing, I will add it in a minute. WH question, WH question, WH question, WH question, yes, no, WH, 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 yes, no. So, ¿se entiende qué hay que hacer? ¿Hay alguien que no entienda más bien qué hay que hacer? Hay que agregarle, profe, lo que le falta. Exactamente, hay que agregarle algo que le falte, ¿sí? Un auxiliar, vemos que auxiliar, a ver, básicamente hay que agregarle un auxiliar en algunos casos, porque en algunos casos no es necesario, un verbo principal en otros casos y el WH en algunos casos. Ojo, Mauro, ahí cómo empiezan las preguntas, debajo, háganlas debajo de estas mismas, debajo así las podemos, así nos queda la idea, así como hice yo. So this will be A. Y si hay alguien que ya está haciendo la pregunta, respetamos, ¿sí? Y no hacemos otra. Elige, elige.
Vamos al verbo que tenemos ahí. Franco, fíjate, Franco, que acá no dice que acá esto es interests, que son intereses, y acá dice interested, interesado o interesada. Entonces ahí, fíjate, pay attention to that. Profe, cuando digas Y, o sea, Y y N, o sea, la pregunta que yo tengo que pensar tiene que ser de John, yes, no question, que no. Exactly, sí, sí, Mauro. Marcos, fíjate que tenés que hacer otra, porque esa ya la está haciendo Néstor. No, estaba copiando el ejemplo, no. Ah, ok, sorry. Teacher, está bien lo que dice, es el B. Ya no puse interés. Era puse Good, interés. perfecto. Ahora sí, ¿por qué? Porque estás interesado. So yes, Franco, that's okay. This is the idea. Hace rato me equivoqué, perdón. No, no problem, todos nos equivocamos por eso, por ahí está bueno que lo vayan haciendo acá. Ok, ya vamos a corregir en... Fíjense que hay algunas que faltan, entonces hacer las que faltan. Si faltan, please, you have to do all of them. Good. Oh, sorry, this was like this. Sorry, my mistake. Sorry. I will... Okay, good. Good. Profe, solo una. No, try to do, you can do two. Ahí pueden hacer dos porque no sé, pero... Ok, si hay algunas que no están hechas, hagan.
Bien, profe. Después vamos a corregir. Por ahí hay algunas cositas que vamos a corregir, pero but they are okay. So far, you're doing well. Profe, yo puse acá, fíjese, se puede. Okay. ¿Está? Pero no hay nada, no está hecha, José. Bien, bien, bien. Ah, a ver, José. Yo corregí, Wait. ahí yo corregí en la pregunta o no. Claro, no, pero no, eso no es lo que hay que hacer. O sea, esto vamos a sacar nomás. Hire you later, later es después, right? Y no es lo que hay que hacer. Vamos acá. Mira, Ajá. José, el ejemplo. El ejemplo, a ver, primero, espera, vamos a ver de a poquito. Dice, we hire you, quiere decir nosotros contratarte a vos. ¿Sí? Bueno, Martín. Franco-Vilca. Ok. All right. Después, bueno, que intente. Quiere decir contratarte. ¿Sí? Y vos con esa idea, ¿sí? Nosotros contratarte a vos, tenés que pensar en una pregunta que te harían en una entrevista de trabajo. Acá la idea sería que te van a preguntar, ¿por qué deberíamos contratarte? Entonces la idea es que vos acá agregues el WH y el auxiliar que necesitas para preguntar por qué deberíamos contratarte. Bien, profe, bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Seguro. Ah, Teacher, hay una que está repetida, ¿no? puede ser. Could be. Or perhaps they are very similar. Which ones, Néstor? A and E. Annie? Could be. Okay, yeah. Thank you. Oh, yes. So, A and E, by E. Good. Profe, Ready? la, Yes, Ezequiel. la P y C también, no sé si Yes. está bien. Hace rato vi una que habías hecho que estaba bien. Good. Ah, ok. Vamos a... No sé, hay que corregir algo.
Yes, pero no es muy importante. No es. De hecho puede estar bien. Can be okay. There is another option, but this is okay. Good. Yes. Mm-hmm. Okay. All right, ready? Ya están todas, a ver. A, B, C, D, E, good, F, G, hey, H, me falta la H. H, no, never mind, no hay H. Number I, this one, falta esta. Sorry. ¿Quién hace la I? Alex. I, please, this one. K, J, K, L, M, ready, and ready, O, P, ready, and Q, ready, R, ready, S, ready, T, ready. Good. There is one missing. There is only one missing. Okay. All right. Okay. Okay, guys, let's start checking. Let's go back and start checking. All right. Can you tell me about yourself? Yes, correct. Correct. Yes, no problem with this one. Gabriel está peleando contra los auxiliares y los verbos, ¿no, Gabriel? Se te mezclaron todos, me parece. Una ensalada de verbos y auxiliares tenés, me parece. Pues ya vamos a ir viendo cada uno y ver, digamos, qué pasa porque sí, hace rato observé algunas cositas que ahora te digo. Can you tell me about yourself? Correct. Perfecto, ¿sí? Auxiliar, el modal, los modales actúan como auxiliar, sujeto, verbo principal. Es una yes, no question, so it's correct. Right? Y lo que estoy diciendo es, ¿podés decirme algo sobre vos? Can you tell me about yourself? ¿Podés contarme sobre vos? Podría ser. Why are you interested in this company? Perfect. Es una WH. Perfecto. Why es un WH. ¿Por qué? Y acá tenemos al verbo to be como auxiliar. Perdón, no como auxiliar, como verbo principal. Perdón. Verbo principal, no hay auxiliar en este caso. Y este interested es un adjetivo. ¿Estás interesado? So, to be, sujeto. Es una pregunta con el verbo to be, entonces no tiene auxiliar. El verbo to be actúa solo. ¿Sí? No tiene auxiliar. Actúa solito, perfecto. Esta es la que había visto. All right. Mirá, Gabriel Herrera, que eso es el que más me preocupa, ¿sí?
¿Estás prestando atención? I hope you're paying attention, Gabriel. Fíjate, Gabriel, que, ¿sí? O sea, una de las opciones, si tengo yes, no question, la yes, no question es, si tengo el verbo to be, es verbo to be y el sujeto. Y si tengo otro verbo, es auxiliar, sujeto, verbo, como en este caso. Ahora, el verbo to be o actúa solo o actúa como auxiliar de otros en otros tiempos verbales. ¿Sí? En este caso está solito. ¿Por qué estás interesado en esta empresa? Ahora, ¿qué pasa acá, Gabriel? Que eso que te decía yo hace rato. Te hiciste una ensalada de auxiliares. ¿Sí? Pusiste 3 auxiliares. 1, 2, 3. Vamos a ver cuál de los 3 puede ir, ¿sí? Por ahí te confundiste porque en realidad hay 2 opciones acá. Podés decir 2 cosas. Acá la frase dice, trabajar bien con otras personas. Te pueden preguntar, ¿trabajas bien con otras personas? Y en ese caso, este no hace falta. Y este tampoco. Y ahí tenés la estructura de la yes, no question. Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Sí? Do you work well with other people? Ahí está. No más de un auxiliar. Un auxiliar suficiente. ¿Sí? Ahora, podés preguntar también, ¿podés trabajar? O te pueden preguntar, un entrevistador te puede preguntar, ¿podés trabajar bien con otras personas? Y ahí lo que vas a hacer es cambiar el auxiliar. ¿Cómo preguntarías eso, Gabriel? ¿Cómo preguntarías, ¿podés trabajar? O ¿cómo pensás que te preguntarían esto? ¿Podés trabajar bien con otras personas? Ahí lo que vas a hacer es cambiar el auxiliar. En vez de do, lo vas a cambiar. ¿Puedes hacer, Gabriel? Are you there? ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede se anima a preguntar, ¿podés trabajar bien con otras personas? En vez de ¿trabajás bien? ¿Podés trabajar bien? Can iría que no, profe. Yes. ¿Cómo sería entonces, Fabiola? Completa. Can you work well with other people? Exactly. Yes. Can you write it down? José, ¿podés escribirla o alguien puede escribirla? Can someone write it down? Thank you, Fabiola. Yes, exactly that. ¿Sí? Okay. 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 Yes? Can you see the difference? ¿Se ve la diferencia? Diferencia. Do you work well? Trabajas bien. Can you work well? Podés trabajar bien. Right? Are, acá no va a ir para nada, Gabriel. Okay. Si acá no puede ir para nada, porque are
no sé, salvo que preguntemos, ¿estás trabajando bien? Pero sería muy raro, nadie me va a preguntar, ¿estás trabajando bien con otras personas? No. So, acá el are no va. ¿Sí? Podemos usar can, we can use do. That's it. What are you good at? Perfecto. What are you good at? Yes? Ahí sí. Acá sí va el are, Gabriel. Perfecto. ¿Mm? Why are you interested in this position? Yes, Alejandra. Good. Why are you interested in this position? Right? Can you tell me about your educational background? Yes, Alex. Perfect. Yes? Can you tell me about your educational background? Why did you decide to apply for this job? Perfect, Dalma. Yes, that's the idea. Right? Espero que lo estén haciendo solos, que no estén sacando info de ningún lado, porque después les va a costar siempre. Right? Porque se vayan dando cuenta así de cómo viene la mano. How did you find this job offer? Perfect. Porque están bárbaras. What is your greatest strength? Perfect. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? What is your greatest strength? What would you say is your greatest strength for this job? Perfect. Both are correct. Las dos perfectas. ¿Mm? Next. José, why should we hire you? Ahí sí. Right? Good. ¿Por qué deberíamos contratarte? Why should we hire you? Okay. Here. Why should we hire you? Next. Why do you consider yourself the best option for this position? Perfect. What are your salary requirements? Perfect. How much do you expect to be paid? Perfect. ¿Cuánto esperas que te paguen? Good. What did you hear about this position? Okay. This is correct. Right? Nada más que, sí, en realidad, it's correct. Podría haber otra opción también. Sí, yo había pensado en otra, pero en realidad es eso. Que el entrevistador me pregunte, ok, ¿qué escuchaste de este puesto? What did you hear about this position? Okay. Right? Or it can also, sorry. También me puede preguntar, the interviewer can also ask me, en vez de ¿qué escuchaste sobre este puesto? ¿Cómo me puede preguntar cómo escuchaste sobre este puesto? ¿Sí? ¿Quién te comentó? Es lo que comúnmente se da en las entrevistas. ¿Sí? ¿Quién te comentó? So, ¿dónde está? En vez de, so, a ver, aparte de what did you hear about this position, ¿quién puede hacer? Esta es, ¿qué escuchaste de este puesto? ¿Qué te comentaron? ¿Sí? Bueno, me comentaron que es un puesto difícil, ¿sí? A eso va. Y acá podría ser también, ¿dónde escuchaste sobre este puesto? ¿Cómo va a ser la pregunta en ese caso? ¿Dónde escuchaste sobre este puesto de trabajo? Sobre este trabajo. Sería where did Yes, Ismael, exactly. where did you Exactly. hear about this position? Exactly, yes. Can you write it, Gabriel? Ahí está, Gabriel, puedes, okay. Can you add it here? Yes? Okay. Okay. Thank you.
Yes, that's the idea. Okay. Yes? Where did you hear about this position? Would you like to ask me a question? Perfect. Do you have any questions for me? Yes, perfect. Why are you the best person for this position? Perfect. Perfect. Can you tell me about your work experience? Perfect. No more. ¿Se entendieron? ¿Quedó alguna duda y alguna? Porque la verdad que salió bárbaro. Ahora, digamos, fue a conciencia. Profe, ¿No? Sí, teacher. en la Q se Bien. podría poner también can al principio. ¿Qué diferencia habría entre eso? ¿Cuál? ¿En la Q? Sí. ¿Qué quieres preguntar? A ver. Porque acá dice, la pregunta es, ¿te gustaría hacerme otra pregunta? A ver, ¿esto? ¿Quién Me tendrías parece alguna que ya... pregunta para hacerme? Profe, que no era así. Ok, ¿También? ok, esa sería, bueno, vamos a ver, vamos a hacer con ese. Esperen un poquito, vamos de a poquito. Vamos de a poco. Mira, creo que fue Mauro. En este caso, si yo digo, can you ask me a question? Si alguien me dice, can you ask me a question? El question es, ¿me podés hacer una pregunta? Es medio raro que te vayan a preguntar eso. Sí. Sí, puede ser que vos como entrevistado, vos le digas al entrevistador, que me parece que a esto estabas pensando vos quizás, can I ask you a question? ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedo hacerte una pregunta? Exactamente. Yo puedo hacerle una pregunta a usted o a ustedes, ¿sí? Eso sería distinto. Right? Vamos a dejar para bien. trabajar en otro momento. Right? ¿Cómo era lo que me habías dicho recién, José? Ya me perdí. ¿Tienes alguna pregunta para hacerme? Ok. ¿Cómo preguntamos? Ahí está. Vamos a agregar esa acá. ¿Cómo preguntamos? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Tenés alguna pregunta? Jimmy, no. A ver. Esta sería la frase. Have any questions? Esto sería la frase, es decir, lo que yo, equivalente a estos que yo escribí acá. ¿Cómo me van a preguntar? ¿Tenés alguna pregunta? ¿You sería teacher? ¿Do you have? Yes. Do you have what? Any question? Yes, exactly. Ahí write it there. Ahí escribíla. Agregamos ese. Exactly that. Eso. Eso sí me pueden preguntar. Do you have any questions? Okay. Perfect. Yes. That's the idea. Okay. Good. All right. Next. ¿Alguna duda con la tarea? Están todas bárbaras. All okay. Vamos a la siguiente. Oh, sorry. No.
Vamos a ir para atrás un poquito. Ah, ok, yes. Vamos a hacer una extra. Ok. Vamos a agarrar esta. ¿Sí? Fíjense que esto es, ¿para qué sos bueno? What are you good at? Right? Ahora yo quiero esa pregunta, a ver si se puede. Que sea más específica. ¿Cómo podemos hacer una pregunta que sea bien específica? Por ejemplo, ¿cómo le pregunto a alguien en qué cosa específica sos bueno? Por ejemplo, en qué, digamos, por ahí, en las cosas que ustedes tienen dentro de en qué lenguajes, en qué tecnologías, en qué herramientas, en qué materias sos bueno. ¿Cómo podría ser que esa pregunta sea más específica? Más que esta, digamos. Más que esa. ¿Se entiende? Porque esto es general. ¿Para qué sos bueno? Y bueno, soy bueno para un montón de cosas. Ok. ¿Cómo puede ser que esa, digamos, qué pasa si me hacen una pregunta más específica? ¿Cómo va a ser esa? Tiene que ser en WH. Yes, it is WH. Tiene que ser WH, Martín. Come on, Martín. You can do it. Es igual que en español, es muy similar al español. ¿Para qué tecnologías? ¿Para qué? Pero tiene que empezar con what. Podría ser eso. ¿Para qué tecnologías? ¿Para qué? What, sorry. Technologies, subjects, technology, subjects, tools, computer language or programming languages, subjects, ya dije, deportes. ¿En qué deportes sos bueno? ¿En qué tecnologías sos bueno? ¿En qué ¿qué más se les ocurre? A ver, ¿en qué deportes? ¿En qué juegos? ¿En qué juegos? ¿En qué videojuegos? ¿En qué habilidades? Good, Franco. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas? ¿En qué áreas de la computación podría ser?
Good. Yes, ¿en qué áreas de la... Good. Yes. Áreas de la programación. Programming languages. Ah, viste que no era tan difícil. It was not so difficult. Right? It was not so difficult, Martín. Right? You could do it. ¿Qué más había dicho hace rato? ¿En qué materias? Giselle, ¿en qué materias? A ver. O no sé qué, a ver qué estabas por poner. Ok. Yes. Yes. Deportes. ¿En qué podría ser? ¿Qué más? ¿En qué? Área de la computación. En vez de area of programming. Area of computing. ¿En qué herramientas? Tecnologías al final no pusieron. En que faltan herramientas y tools and technologies. Ahí falta, mira José, tools and technologies. Oh, yes. Yes. Good, Alex, yes. Teacher, yo iba a escribir en qué época del año salís de vacaciones. No, estamos haciendo con qué cosas sos bueno, en qué cosa específica, o sea, como siendo más específicos en esta pregunta. ¿Sí? Estamos, o sea, en vez de preguntar Bien, en bien. qué sos bueno, ser más específico. En qué deporte sos bueno, en qué tecnología sos bueno, por ejemplo, en front-end o back-end, en qué herramientas sos bueno, right? Como siendo más específico con esta pregunta. Good. Great questions. Ok. ¿En qué tareas? Good. ¿En qué trabajo? Good, Fabiola. Yes. Right. Ahí, sí, una aclaración voy a decir más. Vamos a ver una cosita nomás, pero they are great. They are super. Right? Me quedó espectacular para que ¿sí? Se den cuenta que cuando queremos ser más específicos en una pregunta, porque esto lo vamos a volver a trabajar, esa especificidad se muestra al principio, igual que en español. ¿Sí? Fíjense que quiero que me marquen en todas las preguntas. José, dale, ¿tenés alguna pregunta? Ok, bien. Iba a preguntar, ¿en qué Ismael. puesto de la cancha sos bueno? ¿Puede ser o no? Hablando No sé de cómo se básquet, dice. ¿o en qué No, no sé posición? cómo. Creería que es position. Ajá. ¿Qué position? También. Ok, position. Esa está buena, porque también puede ser, se puede aplicar también al trabajo. Si te pueden preguntar eso, ¿en qué puesto de trabajo sos bueno? Yes, esa, José. Esa sí. Teacher, Sí, Ismael. yo quería escribir sistema operativo, pero ¿Cómo es? Ajá. system hay operativo en inglés no me sale. O- ope- Operating. Ahora lo corrijo. Y es operating system. así que escribir. Nada más que es con A, no con S. Operating system. Yes?
Gracias, teacher. Most welcome. Ok. Pero José, me habías dicho hace rato position, no job. Ah, en el puesto de jefe. Very probably. As a boss, as a CEO. Ok. Ay. The owner, el dueño, mejor todavía, right? Much better. You don't even have to worry about anyone, anything. Ok, all right, yes. En cada una, yo quiero que marquen ahora, en todo caso cada uno y en la pregunta que hizo, ¿cuál es el WH? Eso quiero que me marquen. Que me marquen en cada una, vieron que es una pregunta, es una WH question, por lo tanto, ¿sí? Tenemos un WH. Bueno, ¿cuál es el WH en cada una de las preguntas que hicieron? Y lo pintan. You can color it, right? Highlight it. Ahí, José, fíjate que se te mezcló. Highlight it, please. Néstor, are you there? Highlight your WH. Who can mark? ¿Quién puede marcarla? Giselle, ¿podés marcar la que hizo Néstor? No vale, Giselle. You are cheating. Estás haciendo trampa. Ok. Quiero que me expliquen ahora, quiero que me expliquen por qué cambiaron. Porque había varios, Néstor, y los que están en verde, Giselle y Néstor, y no me acuerdo si alguien más, había puesto solamente what como WH. ¿Por qué cambiaron? Hay una explicación, pero bueno, ¿por qué cambiar? Yo también había puesto what, lo cambié porque los demás lo cambiaron. ¿Y por qué lo cambiaste, perdón, Martín? Porque los demás lo cambiaron, ¿no? O sea, no tenés idea por qué, digamos. Profe, ¿por qué es una pregunta en específico? Ok, ¿sí? All right, sí, Martín, ¿por qué? Mira, vamos a ir un poquito. Fíjense que, o sea, esta pregunta es, what are you good at? ¿En qué sos bueno? ¿Sí? Es amplia. So, y si me la hacen en un puesto de trabajo, yo, bueno, lógicamente voy a tratar de relacionar mi respuesta al puesto de trabajo. ¿Sí? Si estoy en puesto de... Pero en realidad es bastante amplia. Yo puedo decir, I'm good at, desde programming, pero también puedo decir at
Vamos a hacer otras opciones. I'm good at programming. I'm good at algo que nada que ver, porque es amplia la pregunta, es en qué sos bueno. Yo puedo ser bueno para muchas cosas, right? I'm good at playing basketball. I'm good at, I'm good at Cocinando. cooking. I'm good at cooking. Volleyball, I'm good at, I don't know, karate. Right? Muchas cosas. Es amplia, no es específica. Right? Entonces, sí, el WH de esta es what, es muy amplio. En cambio, en estas ya no puedo contestar de manera tan abierta. ¿Por qué no puedo contestar de manera tan abierta? Porque son específicas. ¿Sí? No me está preguntando en qué soy bueno, o en qué soy buena, sino en qué materia soy buena. ¿Sí? ¿En qué habilidades soy buena? ¿En qué lenguajes de programación soy buena? No, digamos que se va acotando la pregunta, ¿sí? ¿En qué deportes? ¿En qué área de programación? ¿En qué juegos? ¿En qué videojuegos? ¿En qué puesto? Vamos a pintarla también. ¿En qué puesto específico? Right? ¿En qué paradigmas de la programación? ¿En qué trabajo? ¿En qué sistema operativo? ¿Y en qué hobbies? Soy bueno. ¿Sí? Y puedo incluir otra cosa que no tenga nada que ver y no. Tengo que ser específico también en la respuesta. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, ¿se entiende, Martín? Por eso... Yes, teacher. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, a ver, el WH, cuando hablamos del WH, el WH es como la incógnita, es eso que la persona no sabe de mí. ¿Sí? En este caso, y que me está preguntando o que es eso que la persona necesita conocer de mí. En este caso, es amplio. Y en este caso es más específica esa persona. Lo que necesita conocer de mí esa persona es específicamente qué materia soy bueno. Específicamente en qué lenguaje de programación soy bueno. ¿Sí? Ese WH es más específico. Todo esto es el WH, porque es lo que la persona necesita saber de mí. Es como el key de la pregunta, ¿sí? Todo eso es el WH, no solamente what, sino what sports, what area of programming, what video games, what position, what programming paradigms, what job, what operating system, what hobbies, right? Ahora, quiero que me digan la diferencia entre esta, miren bien cuál es marco, esta, 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 esta y esta. ¿Vieron? No. Esta. Vamos a separarlas. Para que sea más claro, si no los voy a volver locos, pobres chicos. Las separo. Voy a poner estas abajo. Separar. Ahí está.
What is the difference between? These and these. ¿Cuál es la diferencia entre estas y estas? Entonces me están preguntando, sí, en una cosa, algo que soy bueno y todo eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Específicamente en la parte del WH. A ver si se dan cuenta. Las de arriba están en singular, Ajá. y las de abajo en plural. Ajá. Bien. Entonces, ¿qué me están preguntando acá? En esta. ¿En qué materia sos bueno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuántas materias? Digamos, voy a dar el nombre de cuántas materias. Una. Una nomás. Una. Exacto. No me están preguntando en qué materias soy bueno, sino en qué materia. Están asumiendo, pero es raro. Una ya. Por ahí esto se llama what subject, ¿sí? Porque si no, como que me deja, bueno, bueno en una sola materia y no, posiblemente en 2 o 3 o 4 o más. ¿Sí? En este caso, ¿qué me están preguntando? De ¿Para nuevo, qué lenguaje de programación? sos bueno en uno solo. Y si yo quiero preguntar para qué lenguajes de programación, para qué lenguajes sos bueno, languages. Good. Languages. Yeah. Okay, Martín. Thank you. All right. Good. Y acá lo mismo. Acá lo más normal es que me pregunten what areas. Yes. What positions, como para darme opción, como para darme la posibilidad de que sea más de uno. Right? Y no uno solo. Good. Bien. De esto nos tenemos que acordar. Cuando la pregunta es más específica, el WH está al principio. Y fíjense que recién después del WH empieza el verbo, aparece el verbo y el sujeto, o el auxiliar, el sujeto y el verbo. Recién después de que termina todo el WH. ¿Sí? Para que vayamos observando eso porque después lo vamos a volver a trabajar. All right. Siguiente ejercicio. Next. Where do I have it? Okay. All right. Oh, here it was the other way about. The verb and or wait, that I'm correcting some things here. Or okay. Mark or highlight could be mark or highlight, como prefieran, de resaltar o marcar, así como yo hice acá. The subject could be the subject in green. The main verb in yellow could be. Y miren, and or the auxiliary. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que no haya auxiliar. En algunos casos no va a haber auxiliar. Es lo que vimos hace rato. En algunos casos va a estar solamente el verbo. No va a haber auxiliar. En otros sí. Ok. Por ahí esto lo hagan los solos. Right? Y después lo hacemos juntos. Pero por ahí empiecen a hacerlo solos, si no va a ser medio... try to do it on your own. Háganlo ustedes y después esperen, háganlo solos ustedes primero.
porque me parece que van a ser poquitos, son pocas preguntas para todos. En un archivo aparte, ¿no? Claro. Ah, bien. Háganlo aparte y después it is not difficult. Pero háganlo ustedes primero. Yes, it's already. Tenemos otro archivo, profe. Ay, ay, ay. Están todos en el mismo. Háganlo ustedes solos, no, porque son pocas preguntas y a ver si tengo más preguntas, si no espero. Bueno, déjenlo a ver si tengo más preguntas, pero más ansiosos, pero esperen a ver si puedo poner más preguntas. Eso es lo que podemos dar. Solución. ¿Dónde están? Tengo. ¿Quieren más preguntas? Van a tener más preguntas. Ahí está. Lo que pasa es que hay algunas que se repiten, pero bueno, vamos ahí pues. Ok, acá tengo varias. Oh, acá hay varias. Así se divierte. Oh. Querían preguntas para marcar. Ahí, miren. Espera. Ah, ahí está. Nada más que las de arriba las vamos a usar para otra cosa. Ahí tienen para marcar, miren. Si todavía no lo hicieron, ahí tienen un montón para hacer ahora. So, mark, lo mismo que dije hace rato. Auxiliar, ¿sí? Si es que hay, si no hay, no. Sujeto, auxiliar, si es que hay, si no hay, no. Verbo principal, amarillo, yellow. And subject, green. Y está, and this one. You didn't do it. And this one. A ver, no, ya lo vamos a charlar, perdón.
Sorry. Fíjense que en el que más tienen inconvenientes son en las preguntas del verbo to be. Esto no sé qué es. Algo raro que aparece. Final del formulario. I don't know. Curioso. You have problems with questions. Teacher, Yes. ¿el should entra como auxiliar o no? Exactamente. Sí, Josefina. Sí, Josefina. Should, todos los auxiliares, todos los modales funcionan como auxiliar. O sea, ¿qué quiere decir auxiliar? Que es un verbo que no puede estar solo, que está ayudando a otro, ya sea para mostrar el tiempo, en el caso de do, did, o para mostrar otras cuestiones, ¿sí? Profe, Pero sí. ¿Sí? Sí, Ezequiel. tengo una duda casi al final. Ujú. What was your most significant accomplishment? No sé si lo ve Ajá. ahí. No sé si se Espera. ve todo eso. What was, ¿dónde está? Abajo, abajo, abajo. Ahí. Ah, que está. Yes. No sé si estará bien. Ya te voy a corregir una cosita. No, ya vamos a corregir ahora, todos. Bien. Por ahí ahora te vas a dar cuenta cuando corrija otra anterior, porque ya hay otra que tiene ese error, esa misma Ok. cuestión. Ok, vamos a controlar. Why do you want? Perfecto. Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Mm? Why, otra cuestión más, ¿sí? Hace rato veíamos que el WH es lo que es la incógnita, ¿sí? Lo que yo no sé. Y el sujeto es aquello de a lo que yo me estoy refiriendo, aquello de lo que yo digo algo, ¿sí? Bueno, en la mayoría de los casos, en este caso son todas preguntas del entrevistador, la mayoría es you, entonces, porque me están preguntando a mí, están hablando sobre mí, básicamente el entrevistador me está hablando sobre mí, me está preguntando a mí algo. ¿Mm? Bien, esta no tiene auxiliar. ¿Por qué? Porque está el verbo to be actuando solo. So, perfect. Right? Why are you? Este es el verbo principal y este es el sujeto. ¿Mm? Y no hay otro verbo. Did you hear? Perfecto. ¿Sí? Y este es el anterior, este es el sujeto. Vos, yo. De nuevo. ¿Por qué vos sos la mejor opción? El sujeto soy yo. El sujeto es la otra persona. Es el you. Why did you hear? Perfecto. Auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar, sujeto, verbo. Perfecto. Auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar, sujeto, verbo. Bien. Auxiliar, sujeto, verbo. Should es un modal, actúa como auxiliar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no puede estar solito, que acompaña a hire. ¿Qué pasa acá? Dos cositas. ¿Mm? No me acuerdo quién hizo esto, pero
Pregunta. Most, porque, o sea, según esta marca, este sería el auxiliar y este es el verbo. Este es el sujeto y este es el verbo. ¿Most es verbo? No. Most no es verbo para nada. ¿Encontró alguien verbo? No. Right? Most no es verbo. Entonces, este most no es verbo. Por lo tanto, le sacamos ahí. Ninguna pinta. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Este está bien, es el verbo principal. No hay otro verbo. Y se está funcionando solo. Pero el problema acá es cuál es el sujeto. ¿De qué estamos hablando? Porque este your es tú, tu algo. ¿Sí? No puede ir, o sea, ¿cuál es el sujeto? No, you no está acá. Skill es parte del sujeto, sí. Acá hay otra cuestión, ¿todo? otra cosita. Exactamente, exactamente. Sí, otra cosita. Lo que pasa es que generalmente estamos como programados para pensar que el sujeto es una sola palabra. Y no, ¿sí? El sujeto es aquello de lo que estamos hablando. Y en este caso, o sea, aquello sobre lo que me preguntan. En este caso me están preguntando sobre mi habilidad más valiosa. So, todo eso es el sujeto. ¿Pueden ser muchas palabras el sujeto? Sí. No es que siempre va a ser una sola. En este caso, perfecto. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar. Bien, 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 bien. ¿Qué pasa acá? El sujeto puede ser nuestra, o nuestros, o nuestras. No, no puede ser nuestras. Un sujeto no puede ser nuestras porque nuestras es una palabrita que no funciona sola. Necesita otras palabras, ¿sí? Necesita otra palabra. Nuestra es un adjetivo, entonces no puede funcionar sola. Entonces no puede ser solita el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Or long-term ¿Adjetivos? career goals. Exacto. ¿Quién más dijo? Ezequiel, me parece que también dijo. Todo eso es el sujeto. No solamente our, sino nuestros objetivos, de nuestros objetivos a largo plazo de la carrera a largo plazo. Acá, auxiliar. Bueno, salió de otro color, pero no importa. Verbo principal. Auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar, sujeto, verbo. Bien. Yes? What was your most significant accomplishment? Tu logro más importante. Todo eso es el sujeto. Good. ¿Y acá? ¿Quién va a corregir acá? ¿Cuál es el sujeto acá? Que me parece que ya vimos la misma que hace. Ok. Yes, Fabiola, please. Good. Sí, es importante porque dependiendo de eso va a ser la respuesta. Porque después ahora lo que vamos a empezar a trabajar es la respuesta. ¿Sí? Y si no tenemos en claro cuál es el sujeto, después nos va a costar más empezar a responder. Right? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Tarea siguiente que ya queda de deber. Next task. Wait, where are we? Y en este va a ser nada más que para las primeras preguntas y ya lo van a hacer ustedes solos, ¿sí? No, ya no lo hagan acá porque si no nos vamos a marear mucho. Se quedan donde estábamos. Ahora vamos a separar estas. Estas por ahí estas las vamos a dejar aparte. Vamos a ir por estas nada más. ¿Quedó claro lo del sujeto o no? A ver, ¿quedó claro qué del sujeto? Una es que el sujeto es aquello de lo que estamos hablando. Puede ser que estemos hablando de mí, de vos,
puede ser que estemos hablando de otras personas, puede ser que estemos hablando de la facultad, puede ser que estemos hablando de la carrera, de APU o ¿sí? de la programación, de la computación, pero el sujeto es aquello de lo que estamos hablando. Eso, y ¿qué más quiero que no se olviden? Que el sujeto puede, lo voy a borrar ahora, pero lo voy a pegar en mi documento, ¿sí? Para que no nos confundamos y no quedan demasiadas cosas. En todo caso, después lo retomamos. Que no se olviden que el sujeto puede ser, a veces es una sola palabra, como cuando decimos cuando se usa you, y a veces son, a veces el sujeto está compuesto por frases de muchas palabras. Entonces, eso, a no olvidarse eso. Esperen que copie antes porque si no después me... Ok. Ya. Bien. Ya me perdí. Wait a second. So, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el deber, la tarea? No es difícil. En estas mismas preguntas, a partir de, justamente, del sujeto. O sea, ¿se acuerdan que el otro día vimos que la respuesta, fíjense que son todas WH questions, ¿no es cierto? Y el otro día vimos que las respuestas de las WH questions son oraciones afirmativas. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Están ahí o todavía ya no? Sí, teacher. ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Son oraciones afirmativas. Y la respuesta tiene que partir de la pregunta, ¿sí? Entonces, el sujeto tiene que corresponderse con el sujeto de la pregunta. No va a ser difícil en este caso, la mayoría son los mismos, bueno, pero no todos, por ahora, la mayoría son los mismos. Entonces, todas las respuestas tienen que empezar con un sujeto. En este caso, como el sujeto es you, en la pregunta es you, el sujeto de la respuesta va a ser I. Si me están preguntando a mí, yo respondo yo. Y después viene el verbo. Si la pregunta está en presente simple, me tengo que acordar que las oraciones en presente simple no llevan auxiliar. ¿Se acuerdan o no? Entonces, lo que quiero es que piensen cómo va a empezar, nada más que cómo va a empezar cada una de las respuestas. Este es el ejemplo. This is the example. Muy cortito, muy simple. ¿Sí? Why do you want to work? Y nada más, ¿sí? Serán a lo sumo 3 palabritas. I want, vamos a poner completo, perdón. I want to work. Simple. ¿Sí? Nada más. Pero que no lo hagan acá. Lo hagan ustedes en su... Porque si no, después, porque por ahí a algunos les cuesta un poquito más y no va a tener la posibilidad de pensarlo. Y yo quiero que cada uno lo piense. Ok. Entonces lo copian, lo hacen en sus casas y mañana y el viernes lo controlamos, lo trabajamos. All right, guys.
See you on Friday. Bye, teacher. Profe, Bye, teacher. Bye. Bye, Bye. See you teacher. on Friday. See you on Friday.